Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Gracias al Señor que puedo estar aquí y compartir la palabra del Señor con ustedes. En esta tarde quiero hablar sobre el tema que nosotros somos la morada de Dios. Y estoy basándolo en estos dos versos de Primera de Juan capítulo 4, los versos 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios añada su bendición a su santa palabra. Nosotros tenemos este verso clásico que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 10, dice: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y que aquí no hay nada, ningún crédito que nosotros nos podamos coger y decir: oh, es que yo amo tanto a Dios, es que yo siento algo. No, el asunto no empezó conmigo, el asunto empezó con Dios. Dios nos amó y estuvo dispuesto a enviar su Hijo que se echara encima toda la carga de todos los pecados de nosotros. Nosotros, por más que tratáramos, no podíamos alcanzar a Dios, porque el pecado hacía una separación entre Dios y el hombre. Era necesario que alguien pagara ese precio para que se quitara esa división que había entre Dios y el hombre, y Jesús lo hizo. Él fue el Cordero de Dios. Él fue la ofrenda agradable que Dios pudo aceptar para perdonar nuestras culpas y nuestros pecados. Cuando nosotros llegamos a entender y a creer esta verdad de que Dios nos ame tanto, que nosotros tengamos este privilegio, eso nos hace sentirnos tan felices en una forma que no se puede ni explicar. Saber que Dios nos ama es algo tan grande que nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de seguridad. Es algo que le da significado a nuestra vida. Es algo que nos motiva a vivir al máximo de nuestro potencial. Es algo que nos apela a dar lo mejor de nosotros para agradar a aquel que nos salvó. Y entonces sigue Juan diciendo: Dios es amor. Esta es una declaración que viene del apóstol, que tuvo una experiencia sobrenatural de subir al cielo y ver al Hijo de Dios en su estado de gloria. Él lo había conocido en la tierra, él era uno de los discípulos, pero Dios le permitió ya en sus últimos años de vida tener una visión. Y el Señor mismo le dijo: sube acá que yo te voy a mostrar. El Señor lo llevó allá. La Biblia dice en el primer capítulo del Apocalipsis que cuando él vio al Señor casi no lo pudo reconocer, a pesar de que él era uno de los 12 apóstoles que vivieron con el Señor y participaron con él por 3 años completos. Pero estaba glorificado. La última vez que ellos lo habían visto en la tierra, lo vieron crucificado, débil, muerto, sin vida, sin fuerza. De ahí vieron que resucitó y ascendió a los cielos y no lo volvieron a ver más. De momento, él explica que él oyó una voz, pero una voz tan potente, no era la voz de un ser humano. Era una voz que él dice era como estruendo de muchas aguas, era una voz fuerte que llenaba todo el ambiente. Y cuando él se volteó para ver quién le hablaba, él dice: vi uno semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, cuando él lo vio,
vio una semejanza, pero en la forma en que estaba. Su rostro dice que resplandecía como el sol, sus ropas eran resplandecientes. Él veía todas las cosas en una forma que nunca jamás hemos visto a nadie así. Y él quedó tan y tan impresionado que él dice que cayó como muerto a sus pies y se le fueron las fuerzas, quedó completamente desvalido, si pudiéramos decir, no sé ni qué palabra usar, a los pies del Señor. Pero lo que él sintió al estar en la presencia de Dios, él pudo experimentar el amor que emana de Dios, que es algo que nosotros no lo podemos explicar. Nosotros ni siquiera sabemos lo que es amor, porque lo que nosotros le llamamos amor aquí ni se parece a lo que es el amor de Dios. Nosotros comparamos el amar con un buen sentir hacia otras personas y decimos yo amo a esta persona, pero eso es en un grado mínimo de lo que es el amor. Cuando uno se acerca a Dios cara a cara, cuando uno ve al Cristo glorificado, irradiando esa luz y ese resplandor de Dios, se siente en el ambiente las ondas del amor en una forma que la persona como que lo respira y no puede estar en pie en la presencia de un Dios tan maravilloso como nuestro Dios. Y Juan dice, Dios es amor. Esa frase no quiere decir Dios nos ama, sino que Dios es el amor. Él es la fuente del amor. De Él es que emana, que fluye el amor. Entonces por eso es que el apóstol Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros venimos al Señor, empezamos a recibir de ese amor de Dios y podemos aprender a amar como Jesús amó. En nuestro estado normal y natural, nosotros no sabemos amar. El amor en esta vida, en este mundo, siempre tiene condiciones. Y eso es como por intereses. Yo te amo si tú haces esto. Y si tú estás de acuerdo con esto y con esto, pues entonces yo te amo. Y si no, pues ya no te quiero más. ¿Y cuántas personas hay que se unen en matrimonio y dicen que lo voy a amar hasta la muerte? Y luego dicen, no lo soporto y no lo quiero ver más. Ese es el amor humano. El amor humano es imperfecto. Por más que uno trate de decir, no, yo amo sinceramente, vamos a llegar a un punto en que nos vamos a dar cuenta que nuestro amor tiene defectos. Pero el amor de Dios es puro y el amor de Dios es perfecto. Entonces el apóstol Juan dice en el verso que leímos al principio, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El apóstol Pablo, no Juan, el apóstol Pablo había dicho en una de sus epístolas que él le pedía a Dios que fueran capaces de entender el amor de Dios con su profundidad, su altura, su anchura y todas sus extensiones. Y ahora el apóstol Juan aquí nos dice, nosotros hemos conocido, ¿has conocido tú la clase de amor que Dios tiene para ti? Y lo has creído, porque una cosa es que tú oigas y tú digas, wow, eso suena tremendo, pero lo has aceptado, lo has asimilado, lo has recibido para ti y has dicho, yo entiendo que Dios me ama a mí de esa manera. Hay veces que pensamos, Dios puede amar así a otros que quizás se lo merecen más que yo, pero yo he hecho demasiadas cosas, yo he cometido demasiadas faltas. Y nos excluimos porque no nos sentimos dignos de recibir el amor de Dios. Pero nosotros tenemos que llegar al punto de entender que el amor de Dios es tan grande que no hay nada que nosotros podamos haber hecho
que nos exima de nosotros recibir ese amor de Dios. Que no hay nada tan malo que nosotros hayamos hecho que Dios diga, a esta no la puedo perdonar, a esta no la puedo aceptar como hija, sino que la Biblia dice que a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un gran privilegio que nosotros necesitamos creerlo y recibirlo en nuestro espíritu, para nosotros poder entender y ser parte de esta tremenda bendición. Saber que Dios nos ama es algo tan grande que nos llena de gozo y nos llena de seguridad, porque cuando uno no se siente amado, uno siempre tiene unas sospechas de que de un momento a otro me van a botar de aquí, de un momento a otro me van a quitar lo que me habían dado, de un momento a otro lo voy a perder todo. Pero cuando tú entiendes y crees que Dios te ama, tú sientes una seguridad. Dios me ha aceptado como hijo, Dios me ha hecho parte de su familia, Dios me ha extendido esta herencia y no hay quien me la pueda quitar. Eso nos da mucho gozo y nos da mucha paz interior. Es algo que le va a dar significado a nuestra vida. Es algo que nos va a motivar para nosotros servir mejor al Señor. Y se necesita experimentar ese amor de Dios para uno poder describirlo. Una persona que nunca lo ha experimentado, que nunca se ha sentido amado por Dios, no sabe cómo describir qué quiere decir esto. Nosotros le llamamos amor a un sentimiento bueno que tengamos hacia otra persona, pero el amor de Dios es mucho más que eso. El amor de Dios sobrepasa, dice la Biblia, todo entendimiento, todo lo que tú puedas pensar, toda la lógica que tú puedas tener, el amor de Dios lo supera. El amor de Dios llena el alma y el espíritu en una forma que hasta cambia nuestra forma de respirar. Cuando tú estás en la presencia de Dios y tú sientes el amor de Dios, como que te llenas de esa capacidad de Dios de amar. Sentimos físicamente que algo está llenando nuestro ser interior como nunca nadie jamás lo podría hacer. El amor de Dios satisface todas nuestras necesidades emocionales y espirituales. Si en tu vida material no tuviste padres que te apreciaran, que te dieran cariño, que te dieran todo lo que necesitabas, si a lo mejor sentiste desprecio, si a lo mejor te abandonaron, a lo mejor te traicionaron, has pasado experiencias horribles en la vida, el amor de Dios sana esas heridas emocionales, porque cuando tú sientes y te das cuenta que Dios te ama a tal grado, Dios viene a ser la persona más significante en tu vida. Usted ve, la persona más significante posiblemente sean nuestros padres, y cuando pasamos a ser adultos, nuestro esposo, nuestra esposa. Si una de esas personas nos traiciona, es una herida muy fuerte, pero cuando vienes al Señor, Él te da el amor que te faltaba. Él llena el vacío que había en tu corazón y Él viene a ser la persona más significante en tu vida. Por eso que Juan en uno de sus capítulos dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque cuando el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones, y Dios es amor, cuando Dios ha venido a tu corazón, te trae tanta paz y tanta seguridad que no cabe el temor, no cabe el miedo, no cabe la duda, no cabe la sospecha, no cabe la preocupación, no cabe la ansiedad, porque el amor de Dios llena todos esos vacíos de nuestro corazón. Por eso es que el apóstol Juan dice que nosotros necesitamos permanecer en Dios. Y él dice, el que permanece en Dios, Dios permanece en él. Dense cuenta que el mundo ha rechazado a Dios, pero nosotros no nos podemos dejar confundir por lo que el mundo haga ni por lo que el mundo diga.
Esto no es cuestión de la lógica o del conocimiento humano. Esto se trata de tu fe. No podemos dejar que nadie nos robe nuestra fe. Tenemos que permanecer firmes en lo que hemos creído. Podemos sentirnos felices de haber conocido a Dios. Y tenemos que sentirnos más que felices sabiendo que somos el objeto del amor de Dios. Nosotros somos a quien Dios amó tanto que envió a su Hijo al mundo. Tenemos que aprender a disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios y regocijarnos en ese amor que Dios tiene para nosotros. Porque el que permanece en Dios, Dios permanece en él. No te sueltes, porque si tú te sueltas, entonces Él se va a soltar de ti. Fíjate que todo depende de ti y de mí. No nos podemos soltar. Tenemos que vivir agarrados de Dios. El día que tú digas, yo no quiero seguir, con el corazón roto, Dios te deja ir igual que el padre dejó irse al hijo pródigo. Le dolió, no quería que se fuera, pero eso es lo que él quería hacer. Le dio su herencia y dejó que se fuera. No te sueltes de la mano de Dios, no te alejes de la mano de Dios, porque es que nos conviene a nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Yo a veces oigo cuando se predica un mensaje y el pastor o el evangelista que ha predicado hace un llamado y dice, dale una oportunidad a Cristo. ¿Cómo que darle una oportunidad a Cristo? El que necesita la oportunidad somos nosotros. Debíamos mejor decir, aprovecha la oportunidad que Cristo te está dando y abre tu corazón a Él. Permítele a Dios entrar, porque este es el privilegio más grande que Dios te está ofreciendo a ti. Entonces luego continúa y termina con esta frase que dice que el que permanece en el amor, Dios permanece en él. Ahora primero dijo el que permanece en Dios, quiere decir creyendo nuestra fe, que nadie te confunda, que tú siempre te agarres de Dios, cree siempre en Dios. Pero ahora dice el que permanece en el amor. Bueno, dijimos que Dios es amor, así que quizás puede decir lo mismo. El que permanece en Dios está permaneciendo en el amor. Pero cuando en una ocasión le preguntaron a Jesús, aquellos escribas que siempre estaban buscando ver cómo lo encontraban en alguna falta, le preguntaron, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Porque mira que la ley de nosotros tiene muchos mandamientos. Jesús no empezó a pensar, no le dio trabajo, él rápido dio la respuesta y le dijo el primero. Y el mayor de todos los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Y aunque ellos nada más le preguntaron cuál era el primero, él añadió y dijo, y el segundo es semejante a esto, a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí él resumió toda la ley en 2 mandamientos, porque cuando uno ama a Dios, uno procura no hacer nada que le ofenda a Dios, y cuando uno ama a su prójimo, uno no hace ninguna cosa que le perjudique al prójimo. Así que toda la ley era tratando de evitar que ellos hicieran las cosas indebidas. Cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos está diciendo que seamos considerados con los demás. Dice como a ti mismo, como a ti te gusta que te traten. Hay una regla que le llaman la regla de oro. Todo lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. Compórtate como te gustaría que te trataran a ti. Quiere decir, sé considerado. No abuses. No cometas injusticias. No te aproveches de otros para beneficiarte tú. Más bien, dale la mano a aquellos que lo necesitan y comparte con los que son menos afortunados que tú. Esto que en pocas palabras quiere decir permanecer en el amor.
permanecemos en el amor de Dios como Él nos los enseñó. Porque un día Jesús le dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo les voy a dar, que se amen unos a otros como yo los he amado. No era en realidad un mandamiento nuevo, porque la ley hablaba de esto, pero no lo decía con estas palabras. Y el detalle que Jesús le quiso añadir fue como yo los he amado. En otras palabras, miren mi ejemplo y traten de ser como los demás, como yo he sido con ustedes. Así que Jesús nos dejó un ejemplo de lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Imitando el comportamiento de Jesús, tenemos un buen ejemplo para seguir. Todos nos conmovemos con la historia del nacimiento de Jesús, pero hay una historia en cada uno de nosotros. El día que Jesús vino a nacer en nuestros corazones. Y esa historia debe permanecer viva y durar toda la vida. Ve como todos los años la gente pone las representaciones del nacimiento. En las iglesias se cuenta la historia, la dramatizamos, cómo llegaron José y María, cómo tuvieron el niñito en aquel pesebre y nos conmovemos. Mire, por más que uno la vea, es una historia que conmueve, porque es una historia, vamos a decir, triste, que el Hijo de Dios, teniéndolo todo, pudiendo haber escogido el mejor palacio, la mejor casa, la mejor ropa, la mejor cama, fuera a nacer en un establo sin nada, apenas lo envolvieron en pañales, no había ni una ropita que ponerle. Es una historia como triste de por qué pasaba algo así. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta que aquello fue temporero, pero la morada que Dios está buscando es permanente en nuestros corazones. Y el día que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ese día inicia una vida especial para nosotros. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda procurar que el Señor se sienta tan bien en su corazón que quiera estar ahí siempre. Que no diga, ay, pero esta persona, pero qué mal gruñona es, pero qué mal educada, pero qué esto, pero qué aquello, nada. Vamos a tratar de arreglar nuestras vidas, vamos a permitirle que el Señor nos vaya aconsejando y nos vaya moldeando a su manera. Así que yo quisiera en esta tarde que nosotros termináramos dándole gracias al Señor por venir a nuestras vidas y por hacer su morada permanente en nuestros corazones. Dijo el verso que leímos al principio el apóstol Juan: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Así que si queremos que Dios permanezca en nosotros, necesitamos procurar permanecer en ese amor que el Señor nos enseñó a vivir. Vamos a pedirle al Señor que, aunque no siempre es fácil, nos ayude siempre a permanecer en el amor, haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Que al leer la palabra encontremos muchos detalles de en qué manera nosotros podemos demostrar el amor de Dios hacia nuestro prójimo y agradarle a Dios en esto para que Él siempre permanezca en nuestro corazón. Vamos a darle gracias por venir a morar con nosotros. Vamos a pedirle que nos ayude a vivir en una forma que sea agradable para que Él se sienta a gusto en nuestro corazón. Que no haya nada que lo ofenda en nuestras vidas. Y vamos también a darle completa libertad a Dios, completa autoridad para Él remodelar nuestra vida, para Él enseñarnos, para Él irnos guiando en la dirección que Él quiere que nosotros vayamos. Vamos a valorar el privilegio que nosotros tenemos de tener al Dios creador omnipotente de todas las cosas
ser nuestro huésped espiritual en nuestro corazón. Y vamos a procurar vivir para cumplir sus propósitos a través de nosotros. Que Dios pueda hacer los propósitos de Él a través de tu vida y de la mía. Eso es lo que Dios espera. Y Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. El jueves que viene pienso estar una vez más con ustedes y con la gracia de Dios espero ya tener la voz bien, pero le doy gracias al Señor que pude completar el estudio de esta noche hasta el final. Dios me lo bendiga y hasta el próximo jueves.